Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar hablando acerca de las hormonas vegetales o fitorreguladores. Hoy toca turno hablar del ácido abscísico. Y bueno, antes vamos a comenzar con un poco de historia. Hacia finales de los años 40 ya se habían descubierto las auxinas y ya se sabía que tenían una función aparentemente de acelerar únicamente el metabolismo, aunque hoy se sabe que tienen muchas otras funciones. Entonces se formuló la hipótesis de que debería de existir una hormona que tuviera exactamente el efecto contrario, es decir, que disminuyera la tasa metabólica. Por lo tanto, a estas sustancias se les llamó inicialmente dorminas. Posteriormente se les conoce como abscisinas. Y bueno, de hecho se descubrieron varias. Hacia finales de 1949 fue descubierto que estas sustancias estaban presentes en las yemas aletargadas de muchas plantas. Y principalmente fue probado el fresno y la papa, aunque se encuentran en prácticamente todas las yemas que sufren aletargamiento, es decir, disminución de su metabolismo por alguna razón, principalmente el invierno. Y bueno, las sustancias presentes en las yemas eran capaces de inhibir la acción de las auxinas. Sobre todo esto fue visto en los coleoptilos, es decir, recordemos que los coleoptilos se desvían su crecimiento hacia la luz, tienen fototropismo. Bueno, pues las auxinas dejaban de ejercer su efecto en presencia de estas sustancias. Y esas mismas sustancias desaparecían cuando las yemas perdían su letargo, es decir, cuando la planta tenía crecimiento activo, aun cuando fuera cortada la yema y era puesta cerca de los coleoptilos crecían regularmente. Y hacia finales de 1963 fue identificado por primera vez la sustancia conocida como abscisina 2, se conoció su estructura y se le llamó ácido abscísico y se representa con las iniciales ABA de su nombre en inglés. Y bueno, se encontró que esta sustancia se produce en grandes cantidades en los frutos cuando estos han alcanzado la madurez. Sobre todo se acumulan en la zona donde se sufre la abscisión, es decir, donde se desprende el fruto del árbol. También las hojas que sufren la abscisión, sobre todo en el invierno, producen grandes cantidades de haba, por lo cual se lleva a cabo su desprendimiento en el otoño o en el invierno, dependiendo de la región donde crezca la planta. Y bueno, entonces, recordemos que en algunos paisajes, en algunos lugares donde el clima es muy frío, los árboles tienden a perder las hojas. Antes de eso sufren un fenómeno llamado senescencia, donde se pierde la clorofila y precisamente los otros pigmentos, algunos carotenoides que normalmente son de color amarillo, rojo, le dan esas tonalidades doradas a las hojas. Mientras que en lugares más cálidos, donde el invierno no ocasiona la pérdida de las hojas de los árboles, estas otras plantas no producen ácido abscísico y por lo tanto nunca se da la abscisión de las hojas. El ácido abscísico también se utiliza como defensa contra la propagación de virus. Porque cuando algunos frutos u hojas sufren daño por acción de algún áfido o picudo, se producen localmente grandes cantidades de ácido abscísico, lo cual conlleva a la necrosis local, conocida como cancro. También algunos virus y hongos producen hipersensibilidad que conlleva a la necrosis. Solamente algunos, otros no llevan a cabo la necrosis tal cual. Eso depende mucho de la planta, el virus o el hongo del que estemos hablando. Y bueno, aquí en la imagen vemos un picudo de la guayaba, algunos áfidos. Aquí vemos una mariquita comiéndose los áfidos. Y aquí vemos los daños de algunos áfidos y picudos en algunas plantas. Esta es una hoja de limón. Aquí vemos la necrosis localizada. Sobre todo en estas partes es posible aislar RNA viral. Aquí también vemos lo mismo, el mismo daño ocasionado por los picudos, pero esto es una naranja y aquí lo vemos en una guayaba. Estas zonas necróticas acumulan lignina y por lo tanto son leñosas, por lo tanto no son comestibles, pero si se eliminan del fruto no pasa nada. Algunas veces las quieren hacer pasar como daño por granizo, pero el daño por granizo es distinto. Cuando la fruta se daña por granizo no se da una necrosis tan localizada ni tan severa como aquí. Aquí no se da la acumulación de lignina, aquí sí. Y bueno, el lava se puede sintetizar en cloroplasto, aunque se conocen varias rutas de biosíntesis, aunque se conocen también dos rutas principales, la ruta del bevalonato y la ruta de la biolojantina o biolosantina, dependiendo cómo lo pronuncien localmente.
Y bueno, se acumula sobre todo en la base ovárica de los frutos, que es donde se sufre la abscisión de los frutos. Aquí vemos, por ejemplo, algunas guayabas. En esta parte es donde se va a dar la abscisión. Es en esta parte, en la base ovárica, donde se va a acumular el ácido abscísico para que se dé el desprendimiento. Y bueno, este es el ácido valérico, perdón, mevalónico, que se utiliza como precursor para formar el ácido abscísico, que es este. Y bueno, aquí están las dos rutas de síntesis del ácido abscísico principales, que es la ruta del mevalonato, que se conoce como ruta directa, y también la ruta de la biolantina, que no es tan directa, pero también lleva a cabo la biosíntesis. El ácido abscísico también tiene funciones importantes en mantener la latencia de las yemas. Aquí vemos, por ejemplo, algunas yemas de algunos árboles que permanecen latentes, es decir, están hibernando, por así decirlo. En este proceso tienen varios cambios. Primero se cubren de escamas y cesa el crecimiento. Después se da una acumulación de osmolitos para que se dificulte la congelación del agua y también que no se lleve a cabo la formación de cristales que pueden dañar a las células. Y estos osmolitos principalmente son la betaína y la trealosa, aunque depende mucho de las especies, sobre todo Selaginella es la que más acumula trealosa, pero también existen otros osmolitos en plantas que también aguantan la sequía, como las cactáceas. Y bueno, estos fenómenos se regulan por el ácido abscísico, aunque no siempre el contenido de ácido abscísico corresponde con el grado de latencia que pueden presentar las plantas. Como lo habíamos visto en el video anterior de auxinas, la respuesta no es lineal y también varía mucho de una especie de molécula a otra y también de una especie de planta a otra. Y bueno, la aplicación directa de lava en hojas hace que rápidamente se degrade la clorofila y de manera local se entra en una senescencia. Es decir, las hojas se ponen amarillas, aunque sea de manera local. Si solamente se pone una gota en una hoja, esa parte es pequeña, se va a poner amarilla en pocas horas, mientras que el resto de la hoja puede permanecer verde. Pero si se rocía en toda la hoja entra en senescencia. Y bueno, la función del lava también se ve implicada en mantener la latencia de las semillas. Las semillas tienen la principal función de la reproducción y, como es conocido, no siempre deben de germinar la planta padre, por así decirlo, las madres, con las semillas hijas. ¿Por qué? Porque muchas veces dependen de la temporada de lluvias para crecer. Entonces, sobre todo las plantas que son por temporal y que dispersan sus semillas, entran en latencia. Estas semillas normalmente se identifican porque sufren deshidratación cuando están aún en la planta madre. Y bueno, entonces estas semillas son las que acumulan grandes cantidades de ácido abscísico. También otro fenómeno que sucede durante la maduración de semillas es que se acumulan grandes cantidades de RNA que es envuelto en proteínas para ser protegido de las nucleasas que lo degradan en pocos minutos. Y bueno, tiene la finalidad de este RNA de que en cuanto se rompa la latencia, las semillas empiecen a sintetizar proteínas muy rápidamente. Además de que la síntesis de RNA requiere de mucha energía que la semilla tiene que ahorrarse para poder crecer rápidamente. El RNA que no está unido a proteínas se degrada rápidamente, es decir, en pocos minutos puede quedar una semilla completamente sin RNA si es lesionada la semilla. Y bueno, la unión de RNA a proteínas se sospecha que está regulado tanto por la cantidad de agua presente en la semilla como por la presencia de ácido abscísico. Y bueno, aquí vemos algunos RNAs obtenidos de semillas. La semilla fue molida, los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA fueron corridos en gel de agarosa. Y aquí vemos la banda principal, que es de DNA, mientras aquí se ven las bandas de RNA. Este es el RNA ribosomal de estas semillas y todas las demás bandas son mensajeros abundantes. Aquí está el DNA y el RNA ribosomal, y aquí se ven otras bandas de mensajeros importantes. Entre ellos, uno de los más notables es rubisco, y este es el marcador de peso molecular. Aquí se muestran otras semillas. Y bueno, el ácido abscísico inhibe también el crecimiento.
No se debe de suponer que el ácido abscísico y las auxinas son contrarias, porque también existen algunos procesos donde se complementan, los cuales vamos a ver más adelante. Cuando las células se encuentran en división celular muy activa, el ABA no tiene efectos visibles en las plántulas. ¿Por qué? Porque como la plántula está en división celular, sintetiza muchas auxinas y el ácido abscísico no tiene efecto inhibitorio en ellas. Mientras que en plantas adultas el ácido abscísico sí es capaz de inhibir la división celular, sobre todo en tallo. Inhibe la secreción de protones, evitando así la acidificación de la pared celular y con ello se inhibe la elongación de la pared. Y bueno, el ácido abscísico también ocasiona el cierre de los estomas. Los estomas son las estructuras mediante las cuales las plantas respiran, transpiran e intercambian gases. Aquí vemos una hoja juvenil de calabaza, donde los estomas están expresando una proteína que les da una coloración azul. Aquí se logran ver los estomas. Y esta es otra fotografía no correspondiente a esta, pero aquí se ve el estoma, como está constituido por dos células. Estas dos células, dependiendo la cantidad de osmolitos presentes, pueden abrir o cerrar esta apertura para permitir el intercambio de gases. Y bueno, el ácido abscísico aplicado en hojas muy diluido de manera tal que no vaya a ocasionar la senescencia, puede ocasionar que la hoja disminuya su transpiración hasta 40 veces. Y bueno, esto parece suceder en las células oclusivas, que estas son las células oclusivas, que permiten que se abran o se cierren los canales de los estomas. Esto ocasiona el cierre de los estomas, que conlleva a una menor pérdida de agua para que la planta soporte mejor las condiciones de sequía. Y bueno, se ha visto también anteriormente en esta presentación que la presencia de virus ocasiona que se libere ABA. Por lo tanto, las plantas que son infectadas con virus tienen una tasa de transpiración menor. Esto hace que puedan soportar más fácilmente algunas condiciones adversas. Por ello, no es extraño encontrar que muchas plantas que crecen en climas semiáridos y que deben de soportar condiciones de sequía, tienen infecciones con virus. No importa qué tan bonita se vea la planta desde lejos, las flores que tenga, siempre, sobre todo al final de la época de lluvias, cuando va a comenzar la época de sequía, se encuentran gran cantidad de ellas infectadas con virus, porque esto les permite una adaptación donde transpiran menos y soportan más tiempo la época de sequía. Esto quizás es una coevolución. Y bueno, entonces aquí vemos la estructura del estómago, como se ve, la mitocondria y los cloroplastos aquí. Cuando se da la pérdida de agua, se dice que se pierde la turgencia. La turgencia es la capacidad que tienen las plantas de mantener sus hojas firmes por la acumulación de agua. Esta es una planta que está turgente porque tiene una hidratación adecuada. Cuando pierde agua se dice que sufre un fenómeno llamado plasmólisis. Cuando una planta sufre la plasmólisis es el precursor, es lo que precede a la muerte celular. Y bueno, la turgencia se debe a la acumulación de iones potasio en la célula. La pérdida de agua hace que los iones salgan, el pH se alcaliniza y la membrana se despolariza. Ese es el mecanismo de acción de la turgencia en las plantas y cómo se pierde. Es mediada por canales de calcio. El ácido abscísico activa dichos canales aún en presencia de agua. Y bueno, eso es todo. Gracias y hasta la próxima.